Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en el ciclo de Sarmiento sin Sombra y estamos por el 24 de octubre, que se celebra el Día en Argentina de la Astronomía, porque en el año 1871 se inaugura el primer observatorio del país en la ciudad de Córdoba. La apertura del observatorio fue una iniciativa del presidente Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Nicolás Avellaneda, que luego también fue el primer mandatario. Como primer director del Museo Observatorio, se convocó al astrónomo estadounidense Benjamin Bowles. En esta oportunidad juntamos a dos referentes en astronomía para que nos cuenten sobre sus proyectos y trabajos, ¿sí? Por un lado tenemos al ingeniero Santiago Palantonio, que es máster en Administración Educacional, postítulo en Educación y Comunicación de la Astronomía, ingeniero electricista. Es colaborador del Museo Astronómico e integrante del área de investigación en enseñanza, difusión e historia de la astronomía del Observatorio Astronómico, Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es miembro del NAEC Argentina, Oficina para la Educación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional, colaborador en la Oficina para la Divulgación de la Astronomía, Coordinación Nacional Argentina, coordinador de la sección de Historia de la Astronomía, LIADA, y especialista en educación de las ciencias naturales, física y astronomía. Trabaja en el área de investigación de historia de la astronomía argentina y es premio Herbert C. Pollock en el 2005. Mantiene un blog sobre historia de la astronomía argentina y latinoamericana. Ha escrito libros diversos y en otros ha sido coautor. Pero ha desarrollado tareas de investigación científica en el área de astrofísica, espectrofotometría, en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba y 22 publicaciones nacionales e internacionales con arbitraje. Por el otro lado, tenemos al señor Julio Navarro, que es profesor en Lansdowne de Ciencias en la Universidad de Victoria, en Columbia, en Canadá. Es oriundo de Santiago del Estero y obtuvo su licenciatura y doctorado en astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. E hizo su perfeccionamiento pre- y postdoctoral en las universidades de Harvard, en USA, Cambridge, Durham, Arizona. Es miembro vitalicio de la Academia Nacional de Ciencias de Canadá y ha recibido distinciones de numerosas instituciones y fundaciones como la Fundación Guggenheim, la Fundación Sloan, el Instituto Canadiense de Estudios Avanzados, la Fundación Humboldt y el Leverhulme Trust. Ha publicado más de 300 artículos de investigación, los cuales han sido citados más de 70.000 veces en la literatura especializada. Y es conocido por sus contribuciones a nuestra comprensión de la materia oscura y su rol en la formación y estructura de las galaxias. Los dejamos ahora con Santiago Palantonio, quien va a explicar su charla sobre Sarmiento y los inicios de la astronomía argentina a 150 años de un acontecimiento histórico. Santiago, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muy amable, buenas tardes, gracias por la invitación. Lo que quiero contarles es un acontecimiento que este año cumple 150 años y que inicia con esta, mejor dicho, la etapa termina con estas palabras en una reunión en que se despide a Benjamín Gould cuando retorna a su país en 1885. Benjamin Gould, como bien lo dijiste, fue el director fundador del primer observatorio argentino, el Observatorio Nacional Argentino. Y aquí se destacan una serie de cuestiones relacionadas con que se hace mención a el agradecimiento de Gould hacia Sarmiento por permitirle un anhelo que él tenía, que era la observación de los cielos del sur, y hace mención del momento en que se conocen. Esto lo vamos a ver un poquito más tarde. Perdón, vamos, ahí estamos. Esto marcó de algún modo el inicio de la astronomía en la Argentina. Hay antecedentes, hay observaciones en la región de aficionados, algunos como, célebres como López y Planes, ¿no? el del himno nacional, y muchos otros, pero el primer antecedente de intento de realizar un observatorio fue en la Universidad de Buenos Aires. Se contrató a un piamontés, Octavino Mossotti, que estuvo durante 5 o 6 años desarrollando observaciones, tanto astronómicas como meteorológicas, pero finalmente ese anhelado observatorio no se concretó. Debió esperarse hasta la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento con su ministro Nicolás Avellaneda, que luego le sucedió en la presidencia, para encontrarnos con una política científica planificada,
es que estos dos personajes, tanto Sarmiento como Avellaneda, consideraban a las ciencias indispensables para el desarrollo de una nación y en particular de la astronomía la veían como la ciencia del punto de aquel momento, que en gran medida hoy todavía se sigue cumpliendo. Y es así como se crea se piensa esta política científica planificada y nacional que da como resultado una serie de instituciones, como fue el Observatorio Nacional Argentino, la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad de Ciencias, todas en la ciudad de Córdoba, y otras como la Oficina Meteorológica. El 24 de octubre, hace 150 años y unos días, se funda el Observatorio Nacional Argentino, hoy Observatorio Astronómico de Córdoba, y eso marcó en gran medida la profesionalización de la astronomía en la Argentina, el inicio de esa profesionalización y la definitiva institucionalización de las ciencias en general en el país. El origen de todo esto, ¿qué fue? Bueno, se puede remontar uno muy atrás, pero voy a empezar con el segundo exilio de Sarmiento hacia Chile, en 1840, y pocos años después su viaje de investigación, de búsqueda de los sistemas educativos en Europa y búsqueda de inmigrantes. Bueno, fue todo un viaje, pero lo que quiero destacar es su viaje al Nuevo Mundo, a Estados Unidos, donde conoce a Horace Mann, de quien tomaría sus ideas en relación a la educación pública, ¿no? Pero para el observatorio, para la creación del observatorio, la importancia no está en Horace Mann, sino en su esposa, con quien Sarmiento establece una relación, especialmente luego del fallecimiento de Horace Mann, y veremos que Mary Peabody Mann termina siendo fundamental para la aparición, la creación del Observatorio Nacional Argentino. Al regreso en Chile, Sarmiento conoce al teniente de fragata Chilis, que estaba al frente de una expedición astronómica que se estableció en Santiago de Chile, en el Cerro Santa Lucía, y seguramente esta relación le da idea a Sarmiento de la importancia que tenía la astronomía en aquella época, y luego también de alguna manera influirá en la creación del observatorio, como ya veremos. Estoy saltando, como verán, muchos años por cada filmina que paso, pero en 1865, ya de regreso a la Argentina, Sarmiento es designado ministro plenipotenciario de Argentina en Estados Unidos, algo así como un embajador, y con su comitiva se dirige al país del norte. Entre la comitiva estaba también el hijo de Bartolomé Mitre, ¿no? Bartolito. Se establece en Nueva York y no en Washington como uno esperaría, y es en esa ciudad que conoce a un astrónomo de relevancia en ese momento en su país, que era Benjamin Apthorp Gould. ¿Cómo es que ocurre esto y por qué ocurre? Ese es el punto que vamos a ver. Casi en forma inmediata, Gould le pregunta a Sarmiento sobre la posibilidad de que le dé respaldo para hacer una expedición astronómica a la Argentina y que le dé protección para poder hacerlo. Sarmiento le contesta en forma inmediata, aceptando, pero en una forma cambiando algunas cuestiones, condicionándolo a la creación de una institución permanente y a la vez la formación de astrónomos nativos. De esta manera, una iniciativa privada y extranjera se convierte en una pública y nacional. Es por eso que claramente la idea del Observatorio Astronómico de Córdoba es de Sarmiento, que aprovecha este ofrecimiento. ¿Cómo es que se establece este contacto? Se establece en una reunión
esto es un relato del mismo Sarmiento, que ocurre en octubre de ese año de 1865 en la casa de la señora de Mann, de Mary Peabody Mann, y en ese lugar Sarmiento destaca justamente que conoce a un astrónomo llamado Gould, que destaca que era amigo de nada menos que Humboldt, el gran naturalista. ¿Cómo se estableció esa relación? Sucede que Mary Mann era tanto amiga de Sarmiento como de Benjamin Gould. Benjamin Gould, conociendo la predisposición de Sarmiento hacia las ciencias, le pide a Mann que lo invite para esa reunión. Y en esa reunión ambos entran en contacto seguramente a través de otro amigo común que fue Gillis, con el que Benjamin Gould había trabajado y establecido una amistad. De modo que este es el origen del contacto de estos dos personas que posteriormente tuvieron una afinidad muy grande. ¿Por qué Sarmiento acepta tan rápidamente a Benjamin Gould? Y porque más allá de que era egresado de Harvard, Gould se había educado en Europa y particularmente en Alemania, donde en ese momento era el centro astronómico mundial, y había sido, por ejemplo, nada menos que discípulo de Argelander y amigo de Humboldt, que le permitió doctorarse con Gauss en el observatorio de Göttingen. Esto muestra una formación realmente notable que ya estaba poniéndola de manifiesto en su actividad en Estados Unidos. Pero hay otros factores, por ejemplo, Gould tenía experiencia como director fundador de un observatorio particular en la ciudad de Albany, el observatorio de Dudley, lo cual le daba una experiencia valiosa para el proyecto. Y había otros aspectos no relacionados con la astronomía que seguramente Sarmiento no pudo pasar de largo, y era que unos años antes de este contacto, Gould se había casado con Mary Quincy Adams, una culta mujer perteneciente a una familia muy poderosa en tanto en lo económico y principalmente político. Tenía en su haber dos parientes ex presidentes norteamericanos, alcaldes de Boston, el presidente de la Universidad de Harvard. Realmente era una fuente de contacto inapreciable para Sarmiento. Finalmente, hay que considerar que Gould pertenecía a la masonería. De hecho, cuando llega a Buenos Aires se presenta como gran maestro y en 1877, estando en Córdoba, crea la logia Cruz del Sur. Ahora, ¿por qué el mismo Gould quería venirse a la Argentina a hacer las observaciones y por qué esta iniciativa tuvo un apoyo tan grande en su momento? Es que los cielos del sur estaban casi inexplorados, se lo conocía muy poco y la razón es muy simple. Para ese momento la mayoría de los observatorios se ubicaban en el hemisferio norte. En el hemisferio sur había algunos, eran muy pocos, por ejemplo, y pocos estaban en funcionamiento, digamos, en producción. El de Sudáfrica, el del Cabo, el de Santiago de Chile también estaba activo. El de Río de Janeiro en ese momento no estaba activo de producción de investigación astronómica, así que un nuevo instituto en esta parte del mundo era sumamente apreciada. Y es así que Sarmiento finalmente, de regreso de Argentina, es designado presidente de la Nación, consigue promulgar la ley de creación del observatorio y la designación de Benjamin Gould como primer director de esta institución. Gould llega a la Argentina y a Córdoba en septiembre de 1870, un año antes de la inauguración del observatorio, con su esposa y sus hijos. 5 hijos tuvo, en realidad la menor de todo, Mary, nace en Córdoba. Antes de partir, contrata a los primeros 4 empleados de la institución, 3 ingenieros y un geólogo con poca experiencia en la astronomía.
que llegan entre septiembre y octubre. Destaco a John Thome porque fue el segundo, se convirtió luego de que se va Benjamin Gould en el segundo director del observatorio y se constituye en un inmigrante, es el único que queda en la Argentina, e incluso fallece aquí en la Argentina, sus restos descansan en el cementerio de Córdoba, de modo que puede ser considerado el primer astrónomo profesional argentino. Finalmente, el 24 de octubre de 1871 se funda el Observatorio Nacional Argentino en un lugar bastante inhóspito, ¿no? En las afueras de Córdoba, poca vegetación, surcado de grandes barrancas que hacía difícil el acceso al lugar. Lo que se funda, se inaugura en ese momento, en realidad es la sede, que estaba acompañada esta es la sede, aquí no sé si se verá el cursor, estaba acompañada de dos viviendas, una del director y otra de los ayudantes. Estos son las primeras edificaciones de lo que hoy es Barrio Observatorio en la ciudad de Córdoba. Córdoba era una ciudad pequeña, 30.000 habitantes, iluminada por faroles de querosén. Estas imágenes son contemporáneas al acontecimiento que estamos comentando. ¿Por qué se elige Córdoba? Hubo varios factores. Por un lado, se quería alejar Gould de la humedad, que es tan desfavorable para la observación astronómica. También se quería alejar de la cordillera, por los sismos que afectaban los instrumentos muy sensibles. Además, se sabía que en Córdoba había muchos días sin lluvia, había poca información sobre el tema. En Córdoba hay muchos días sin lluvia, pero eso no quiere decir muchos días despejados, ¿no? Pero bueno, no había registros sobre este tema. Por el otro lado, la línea de Fortine, que separaba, digamos, el territorio dominado por el gobierno nacional y los provinciales, se encontraba a la altura de la ciudad de Río Cuarto, de modo que quedaba la zona central y norte de la Argentina como lugar de elección. Pero a la vez sucedió algo poco tiempo antes de la inauguración del observatorio, que fue el establecimiento de la línea de ferrocarril entre Córdoba y Rosario, que permitía a través del río Paraná llegar a la ciudad con los pesados instrumentos y en forma rápida se podían comunicar con Buenos Aires. También se estableció el telégrafo, que permitía una conexión casi inmediata con el Ministerio Central del cual dependía y con el mundo científico. Pero había otros factores de gran importancia que fueron la presencia de la universidad. En realidad, probablemente esta haya sido la principal razón de la elección de Córdoba. Y finalmente, la presencia de la familia de los Vélez Sarsfield, que afines políticamente a Sarmiento y que permitieron en gran medida el establecimiento de la institución. Buenos Aires no le gustó absolutamente que instituciones tan importantes se crearan en el interior, y de alguna manera hubo una reacción que fue generando otras instituciones como la Sociedad Científica Argentina y los observatorios Naval y de La Plata años más tarde. El observatorio, como dije, se estableció en la periferia de Córdoba, en Los Altos. Hoy es el centro de la ciudad, pero en aquel momento no lo era. Esto es Córdoba vista desde el observatorio pocos años después de la inauguración. Y el principal instrumento que se compró fue un círculo mediano, un telescopio muy particular que permitía cumplir con el objetivo 1 de la creación del observatorio, que era medir las posiciones de las estrellas australes con gran precisión. Este aparato estaba destinado específicamente a eso. Pero ocurre que contemporáneamente a la creación del observatorio se desata la guerra franco-prusiana. Este aparato, que fue construido por Repsol en Hamburgo, Alemania, tuvo que quedar en puerto hasta la terminación de la guerra. Pero los observadores ya estaban en Córdoba, de modo que Gould organiza un primer trabajo. El observatorio, recordemos, todavía no estaba fundado, por eso la fundación, siempre digo, fue un acto formal, porque ya las observaciones comenzaron en noviembre de 1870. ¿Y qué se hizo? Bueno,
observar el cielo a simple vista. Esto es lo que se tenía, básicamente es una representación del cielo para la época. Atlas muy bellos desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista científico para la época ya dejaban mucho que desear, antiguos, incompletos. Entonces, Benjamin Gould encara la observación de todas las estrellas visibles a simple vista desde Córdoba a lo largo del año, determinándole la posición y el brillo, constituyendo un listado. Son 7.750 estrellas en total que se observaron en ese cielo totalmente transparente, sin polución, y una serie de mapas dibujados del cielo, que a diferencia de los anteriores, como puede verse en este detalle de la zona de la Cruz del Sur, comparada con una fotografía, pretendió ser una imagen fotográfica, digamos, del cielo, con detalles, se muestran detalles fantásticos que se pudieron lograr con un trabajo minucioso, todo hecho a mano. Esta obra se constituyó en lo que se llamó la uranometría argentina. Uranometría viene de la musa de la astronomía, de Urania, y se puede interpretar como algo así como medida de los cielos, y esa es la contrapartida de lo que hizo años antes el maestro de Benjamin Gould, Argelander, en Alemania, con su uranometría nova. De esta manera, con ambas uranometrías se tenía una visión global del cielo en forma uniforme, lo que fue una revolución y un éxito inmediato de la obra en ese momento. Además, Gould hizo una sistematización de las denominaciones de las estrellas y de los límites de las constelaciones. Era un caos en este sentido en la época, en una forma tan correcta, tan bien, que 6 décadas más tarde, cuando se creó la Unión Internacional de Astronomía y se decidió sistematizar estos aspectos, se utilizó la uranometría argentina como base. Además, los estudios permitieron descubrir un sistema estelar que hoy se llama cinturón de Gould. Debería haber sido cinturón de la uranometría argentina, pero se le puso el nombre del primer autor, que todavía hoy es muy, muy estudiado. En 1872, terminada la guerra franco-prusiana, llega el instrumento, el círculo mediano, se lo instala acá a la derecha, se lo ve poco tiempo después, y aquí a la izquierda un observador en posición de uso del instrumento, Jefferson, uno de los empleados que fueron contratados posteriormente, hubo muchos. Con este instrumento se realizaron cientos de miles de observaciones que registraron las posiciones precisas de decenas de miles de estrellas que formaron los primeros grandes catálogos. Por ejemplo, el catálogo general argentino, el catálogo de zonas y muchos otros que le siguieron. Hay algunas cosas que no quiero dejar de comentar. Junto con el círculo mediano era necesario disponer de un reloj de precisión, un péndulo para la época. Este fue el primer reloj, probablemente el primer reloj de precisión que haya tenido la Argentina. Con él se hacían las observaciones y con las observaciones se permitía definir bien la hora. Esto vino a solucionar un problema de la República Argentina, que era el caos horario que tenía. Cada ciudad disponía de una hora distinta, producto del uso de relojes de sol o de algún reloj mecánico, de algún adinerado que disponía de estos aparatos. Pero la llegada del ferrocarril y el telégrafo complicó las cosas porque la gente perdía el barco, perdía el tren, incluso se daban cosas insólitas con el telégrafo. Por ejemplo, salió un telegrama de Buenos Aires a las 10 de la mañana y llegaba a Córdoba a las 9:50. No es que retrocedían el tiempo, simplemente cada ciudad tenía una hora totalmente distinta. Y esto ya era en ese momento inaceptable. Gracias a estos instrumentos, el observatorio a partir de 1872 pudo emitir por primera vez una hora unificada a toda la Argentina a través de la red de telégrafos, que el mismo Sarmiento se encargó de expandir largamente.
También con el telégrafo y el círculo de meridiano se pudo determinar posiciones geográficas de las principales ciudades de Argentina, permitiendo los primeros mapas de calidad y vincular esas ciudades al meridiano de Greenwich. El meridiano de referencia que se tenía era el de la ciudad de Córdoba, el que pasaba por el círculo meridiano, pero en 1920 se adoptó el meridiano de Greenwich y fue posible gracias justamente a este tipo de observaciones. 1872 también estuvo marcado por la creación de la Oficina Meteorológica Argentina. Esta oficina nace también del Observatorio Astronómico de Córdoba, una iniciativa del Sarmiento y una propuesta de ley de Benjamín Gould, quien se constituyó en su primer director ad honorem, y durante los primeros años la oficina actuó dentro del mismo observatorio. Se organizaron todos los lugares de observación, la compra de instrumentos, la organización, digamos, y posteriormente, a partir de 1885, se separan ambas instituciones. Esto fue muy innovador porque había muy pocas, había solo 2 países del mundo que tenían las oficinas de la astronomía y la meteorología separadas, como es actualmente. En ese momento era muy común que estuvieran unidas. A la vez, a la par de hacer todas estas cosas, se hicieron trabajos sumamente de punta, digamos, como fue la utilización de la fotografía en la astronomía. Esto, por ejemplo, son fotografías de la Luna de la época, entre 1872 y 1884 son las fotografías. Estas son fotografías tomadas del 75 y 76 que fueron premiadas. Y todo este trabajo se dirigía, digamos, se orientaba con un solo objetivo. Entender cuál era nuestro lugar en el universo, entender cómo era nuestro entorno estelar, ¿no? Junto con muchas otras observaciones, fue que esto contribuyó a entender que estábamos en una galaxia que tenía brazos espirales y que estaba ubicado hacia la periferia. El trabajo fue muy intenso, se realizaron muchísimos trabajos, observaciones de cometas. Realmente podemos estar horas comentando ese tipo de cosas, pero finalmente en 1885 Benjamín Gould abandona el observatorio y retorna a su patria. Las razones: él venía por 3 años y se quedó casi 15. Pero ¿qué pasó? Como obtuvo la gloria aquí en Argentina, también tuvo varias desgracias. La primera ocurrió el 8 de febrero de 1874, en oportunidad del cumpleaños de su hijo, el único hijo, el Benjamincito. Fueron a hacer un día de campo en lo que hoy es la periferia de Córdoba. Ahí está la fotografía del lugar que pudimos ubicar. Y una repentina crecida del río Suquía, el río Primero en ese momento, llevó a que fallecieran sus 2 hijas mayores ahogadas. Y la nana, la institutriz, que intentó salvarlas y también murió en ese momento. Años más tarde, fallece también su esposa, que era un gran apoyo para él lo dice, y hay muchos historiadores que pueden afirmar eso. Y sus hijos, los 3 hijos sobrevivientes, terminan en Estados Unidos. Entonces él queda solo aquí y pronto deja la dirección. En la despedida que se realiza en el Instituto Geográfico Argentino es que Sarmiento dice aquellas palabras con el que empecé esta exposición. Y además dijo: hemos dirigido un observatorio astronómico con un acto deliberado y espontáneo de nuestra voluntad y sosteniéndolo con rentas nacionales consagradas al efecto. Mostrando de algún modo la intencionalidad de la generación de este tipo de instituciones científicas y reafirmando su idea de la importancia de la astronomía, de la ciencia en general, de la astronomía en particular,
para la conformación de una nación, lo cual está absolutamente vigente y aún se mantienen muchas deudas en relación a esto. Hoy, si uno busca, encuentra noticias permanentemente sobre astrónomos argentinos que realizan descubrimientos e investigaciones significativas en esta área. Y de hecho, la astronomía en la República Argentina hoy cuenta con un montón de instituciones de investigación, planetarios para la divulgación y un montón de asociaciones de aficionados que son muy importantes para esta actividad. O sea, esos 150 años han llevado una larga tradición de la astronomía y forma de algún modo la astronomía parte del ser argentino. Muchas gracias por la atención y espero cualquier cosa, cualquier duda. En estos lugares ustedes, si quieren, pueden encontrar mayor información específica sobre estos temas. Muy amables. Muchas gracias, Santiago. Ahora seguimos con Julio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Libertad, y muchas gracias, Santiago, por la contribución. No sé si me escuchan. ¿Te escuchamos? Sí, ahí sí. Pongo para agregar. Bien, déjenme compartir mi pantalla. Sí. Esperemos que esto funcione. Ahí estás compartiendo. Bueno, dejamos junto a Julio entonces. Perfecto, muchas gracias, Libertad, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo mi conocimiento de Sarmiento es bastante mínimo, diría yo, pero recuerdo una vez cuando estaba estudiando allí en Harvard, allí en Boston, ir caminando por la avenida del Commonwealth, que va del Boston Garden hacia el estadio de béisbol, y me encuentro una gran estatua, una estatua a Sarmiento, que tenía flores frescas. Se ve que hay algunas personas o algún grupo allí de gente que durante el aniversario del nacimiento de Sarmiento llevan flores a esta estatua, que es bastante interesante. Sí, les recomiendo, si alguna vez van a Boston, no perdérsela. Pero bueno, mi contribución al tema no es histórico, eso por supuesto que Santiago sabe muchísimo más que yo, y lo que quería contarles es un poco más de ciencia y contarles en particular de cosas en las que hemos estado convergiendo cuando hablamos de la cosmología, y es en lo que llamamos materia oscura y energía oscura. Y la forma en que el título que he dado a esta charla es La pesadilla de la física contemporánea, en el sentido de que lo que hemos aprendido de la física acerca de la materia y de la energía, de toda la física que hemos estudiado hasta ahora, digamos, ha sido está en problemas. Ups, no sé qué pasó, pero vamos a ver si volvemos a esto. ¿Tenés que volver a compartir la pantalla? Sí, hay un cartel que dice dejar de compartir, o quería sacarlo y veo que no lo hice. No sé qué pasó. Ahí, a ver si te está... No. Este cartel quería sacarlo y no sé qué pasó con mi presentación ahora. Ahí está. Ahí está perfecto. Bien. Ok, perfecto. A ver si volvemos entonces. Bien. Entonces, les voy a hablar de cosmología. Y la cosmología es lo que llamamos el estudio del origen de todo el universo, la búsqueda de una teoría que explique todo este universo. Lo que aprenden ya desde del enunciado es que los cosmólogos no somos humildes, claramente. Estamos hablando así de cosas bien grandes. Hay un dicho en la cosmología que dice: cosmólogos a menudo equivocados, pero nunca en duda. Así que ese es el tipo de calificación que nos atañe. Bien, entonces las constituciones principales del universo, materia y energía, ¿no es así? Entonces vamos a hablar de esto, y ustedes ya se empiezan a preguntar, ¿cómo es esto de materia y energía? ¿Por qué los tratas de forma
diferentes si uno sabe por la ecuación de Einstein, ¿no?, de que la energía y la materia están unidas y son básicamente lo mismo. La energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces vamos a empezar por esto. Vamos a empezar a charlar sobre todo de qué es lo que hemos aprendido, de qué le llamamos materia cuando uno habla en ese sentido desde el punto de vista de la física. Esto, por supuesto, que se retrae hasta los griegos o tal vez mucho más atrás, en tratar de entender de qué está hecho el mundo, qué es esto que tenemos. Uno tiene una piedra, tenemos agua, tenemos diferentes gases. ¿Qué es esto? ¿De qué está hecha esta materia? ¿De qué está hecho lo que está hecho el mundo que nos rodea, ¿no? En particular, el mundo al que tenemos acceso, como es el mundo del sistema solar en particular, ¿no? Lo que aprendimos después de muchos años, ¿no?, o sea, de mucho trabajo en esto, se resumen en esta tabla, que es la tabla periódica de los elementos, en la cual organiza lo que llamamos elementos estables en particular, de una forma categórica que nos permite identificar diferentes grupos que son interesantes desde el punto de vista de su actividad química. Pero, por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Empezamos por aquí arriba, digamos, arriba a la izquierda tenemos lo que llamamos el hidrógeno, arriba a la derecha tenemos lo que llama el helio, y ahí he marcado algunas otras cosas como el sodio, por ejemplo, también. Y lo interesante de esto es que, ¿qué es lo que define un elemento? El elemento está definido por qué ocurre en el núcleo de ese elemento. Los núcleos de estos elementos, los núcleos de todos los elementos, están básicamente hechos de dos cosas. Protones, se llaman protones, que son partículas cargadas, positivas, y neutrones, que son partículas parecidas al protón, pero que no están cargadas. ¿Okay? Entonces, el hidrógeno, la forma más común del hidrógeno, es solamente un protón y nada más. Hay otras formas de hidrógeno, como el hidrógeno con un neutrón, o sea, un protón con un neutrón en el núcleo, que llamamos deuterio, por ejemplo. El helio, o todos los demás elementos, difieren del hidrógeno en su cantidad de protones. Si tiene cantidad de protones más de 1, se llama otra cosa. Si tiene 2 protones, se llama helio. Si tiene 11, se llama sodio, etc. Lo interesante de esta tabla es que uno ve es que todos los elementos, aparte del hidrógeno, todos los elementos tienen muchos de estos protones. Ahora sabemos que para armar un núcleo de un elemento que sea estable, precisamos combinar siempre protones y neutrones. Cuanto más pesado el elemento, cuanto más protones tiene, más neutrones precisa. Entonces, es alguna cosa que tenemos que recordar a medida que vamos avanzando en esto. Ahora, es el protón o el neutrón. Se creyó por mucho tiempo que eran partículas elementales, que uno si toma un protón y le da con un martillo, no le pasa nada, que o está o no está. Por ejemplo, sabemos que el electrón, que es el compañero eléctrico del protón, por eso es que los núcleos son eléctricamente neutros. El hidrógeno es neutro porque tiene un protón y un electrón. El electrón no es muy masivo, su masa es prácticamente despreciable, pero tiene la misma carga de otro signo que el protón. Entonces, el electrón, por ejemplo, es una partícula que llamamos fundamental. Nunca hemos podido en ningún experimento tomar un electrón y convertirlo en 2 electrones o en medio electrón. O un electrón no existe o no existe. Puede desaparecer, convertirse en energía, pero si existe, existe con esa carga y con esa masa y no de otra forma. Lo que llamamos una partícula elemental. Ahora, los protones no son partículas elementales. Esto lo aprendimos también con los aceleradores de partículas. Lo que entendimos es que en verdad hay una gran cantidad de partículas fundamentales que dan lugar a los protones, a los electrones y a todas estas cosas. Y esta es la tabla que nos dice cómo están los elementos que hoy conocemos, ¿no? Aquí arriba vemos lo que se llaman quarks, que están allí en ese violeta. Lo que llamamos leptones están en verde, y lo que llamamos bosones están en rojo, a la derecha, en rojo y en amarillo. Entonces, esta es la forma en que... Lo interesante de esto es que una partícula que llamamos elemental, como un electrón, por ejemplo, que digamos es un punto, no debería tener ninguna otra estructura que eso. Para describirlo completamente precisamos más de un número. Precisamos atribuir una carga eléctrica, por ejemplo, que es la forma en que el electrón actúa con la luz. Precisamos darle una masa, como decíamos, ¿sí? Empezamos a darle otras cosas también. También tenemos otro parámetro que precisamos para describir eso, que se llama el spin. Pero no vamos a entrar en eso en particular. Lo único que quiero que se fijen es esto: la masa y la carga, ¿sí? La materia. Esa masa es lo que llamamos la masa en reposo. O
sea, si uno tuviera este elemento, que ahora es una partícula fundamental, y lo pudiera detener y medir, ponerlo sobre una balanza, esa es la masa que tiene. Entonces, nuestro entendimiento de la materia es esto, y de la energía también, es esto. Esta es lo que se llama la física fundamental. Este es el modelo estándar de la física de partículas. Esto es uno de los mejores modelos que hemos construido a partir de todos estos años y que aún es válido hoy. Esto es lo que entendemos de todo y que nos permite describir todo lo que entendemos en el sistema solar. Todos los experimentos que hemos hecho en la Tierra nos permiten entender qué es el Sol, por qué el Sol genera energía, todos los asteroides, los planetas, todo está hecho de combinaciones de estas cosas. ¿Okay? Así que esa es nuestra... hay algunas de estas cosas que son más importantes que otras, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo más importante de esto son, en verdad, parece un montón de cosas, ¿no? Es decir, un montón de generaciones de materia que les llamamos, pero la verdad que muchas de esas no son interesantes desde el punto de vista del universo como un todo, que es lo que vamos a hacer ahora. Algunos porque son muy inestables, ¿okay? La mayoría de estos quarks no existen, pueden existir, pero solamente por un tiempo muy, muy pequeño, si no desaparecen. Le quedan solamente 2 quarks que en verdad existen y que son más o menos estables, y que aparte precisan para estabilizarse de la presencia de otra partícula que llamamos gluones. Es el 2 quarks, el up and down que le llamamos, o U y D, y el gluón siempre están juntos. Siempre están en esta terna, o más de terna, hay muchos gluones por quark, pero estos aparecen siempre juntos. Los gluones no existen separadamente, los quarks U y D tampoco existen separadamente, siempre están juntos en esa terna. ¿Okay? Y en general también sabemos que en verdad hay más de 2 quarks cuando se juntan, hay más de 2 quarks. Por ejemplo, la combinación de 2 U y un D es un protón, la combinación de 2 D y un U es un neutrón. ¿Okay? Y el electrón es el otro que queda, que es una partícula fundamental. Entonces, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos protones, neutrones, que es una combinación de los quarks y los gluones, el electrón, que es esta partícula que es muy poco masiva, no importa desde el punto de vista de la masa, que es negativa, y el fotón que es la luz. O sea, tenemos luz, que es el fotón, y materia. Materia que son los hadrones, que le llamamos, los protones, neutrones, y los electrones. Y eso es nuestro entendimiento de la materia. Eso es todo lo que hay en el universo. Protones, neutrones y electrones en términos de masa y fotones en términos de energía. Así que eso es lo que sabemos. Ese es nuestro entendimiento del mundo. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos dice la cosmología al respecto? Cuando esto es verdad para nuestro sistema solar, para la física que hemos podido acceder básicamente con nuestros experimentos. ¿Qué dice la cosmología al respecto de esto? Para entender la cosmología tenemos que hacer un pequeño viaje a través del conocimiento humano, cosas que hemos aprendido durante los últimos, no sé, miles de años. ¿Okay? Vamos a hacer este viaje bastante rápidamente, me quedan solamente 30 minutos, así que vamos a tener que atravesar 13.000 millones de años o 14.000 millones de años en 30 minutos más o menos. Así que bueno, vamos a ir un poco rápido aquí. Y la cosmología, como la entendemos modernamente, empieza con esta lucha que hubo en el pasado antiguo entre este entendimiento aristoteliano, griego de nuestra posición en el universo, la Tierra, y en relación a lo demás, al resto del universo. Lo que entendían los antiguos es que la Tierra está en el centro del universo y estamos rodeados de cosas como el Sol, como la Marte, como la Luna, que nos daban vueltas. ¿Sí? Una vuelta a la Luna, cosas órbitas bastante complicadas, pero eso era el entendimiento. El gran cambio de esto ocurre cuando la versión copernicana, que le llamamos hoy del sistema solar, entra más a ser aceptada. Y es en el cual la Tierra, por lo que Copérnico se dio cuenta, y también Galileo y todos los demás que siguieron se dieron cuenta, es que la descripción de estos movimientos de todos los planetas, la Luna, etc., eran mucho más sencillos de entender y de explicar si es que el Sol se ponía en el centro y todos los planetas le daban vuelta al Sol. Entonces, eso llevó a un cambio dramático en cómo entendemos lo que llamamos hoy la cosmología o el entendimiento del universo como un todo.
Pero lo importante no es eso de que el Sol está en el centro o la Tierra está en el centro. Como les contaba antes, esta descripción del universo, con la Tierra en el centro, es tan válida como la descripción esta. Es un poco más complicada, pero es tan válida como esa. ¿Qué es lo que cambia con Copérnico? ¿Qué es lo que aprendemos cuando Copérnico entra y dice, no, el Sol no está en el centro, digo, la Tierra no está en el centro, está el Sol y los demás le damos vueltas? Lo que logra Copérnico en ese momento, con ese cambio, es sacar a la Tierra del centro. La Tierra no es el centro del universo. El centro del universo puede estar en el Sol, y también es más fácil entenderlo de esa forma. No hay ninguna razón para pensar que la Tierra es ningún sistema privilegiado dentro de los planetas, por ejemplo. La Tierra es el tercer planeta de un montón de planetas que dan vuelta al Sol. Entonces, esta como democión de la importancia de la Tierra es tremendamente importante para la cosmología. Nos dice que no somos observadores privilegiados de este universo. Puede haber, así como nosotros estamos en un planeta alrededor de una estrella, puede haber más planetas alrededor de otras estrellas, y esos otros planetas pueden tener también civilizaciones como la nuestra. Y si observaran el universo, no deberían observar un universo diferente que el nuestro. Si no, si observaran una persona, un observador muy lejos de nosotros, en otra galaxia, por ejemplo, observar un universo muy diferente, quiere decir que nosotros de alguna forma somos privilegiados. Entonces, ese cambio radical lleva a la adopción de un modelo de cosmología con el cual el universo es en la media, en un promedio, igual en todas partes. El universo no es solamente enorme, sino que es igual en todas partes, más o menos, cuando uno toma un cierto promedio. El universo es homogéneo e isótropo, le llamamos de esa forma. Y no somos observadores privilegiados de ese universo. Bien, son un poco más de cosas. Una es, la segunda que necesitamos es que la velocidad de la luz es constante y finita. Esto, que sea constante la velocidad de la luz, es interesante porque quiere decir que no importa cómo yo me esté moviendo relativo a la luz, siempre observo la misma velocidad. Sabemos que si uno está en un auto y se está moviendo y le pasa una moto, la velocidad relativa al auto de la moto es diferente que la velocidad de la moto relativa a una persona que está parada al lado de la ruta. Entonces, las velocidades relativas parecía ser que son diferentes y cambian de acuerdo a cómo uno se mueva respecto a ese otro sistema. Cuando uno habla de la luz, esto no ocurre. Yo puedo estar en un auto o puedo estar parado al lado de la ruta y si pasa un rayo de luz y lo medimos desde el auto en movimiento o uno en reposo, vemos la misma velocidad. Esto es una paradoja que se resuelve entendiendo que lo que llamamos espacio y tiempo, que es la razón de las cuales lo que llamamos velocidad, el cambio de posición en el tiempo, en verdad no son indisolubles y no son entidades independientes del observador. Cada observador tiene su propio reloj y si yo me muevo relativo a otro, mi reloj cambia, anda más despacio o más lentamente respecto a otros. Las medidas también de distancia también cambian. Si yo llevo una regla y mido 1 metro aquí y si me muevo relativo a otro observador, el otro observador va a decir que mi regla de 1 metro es diferente, ya no mide 1 metro, mide algo diferente. Ni los relojes ni las mediciones de distancia son independientes del movimiento. Entonces, y esta es la forma que podemos explicar por qué siempre obtenemos la misma velocidad para la luz. La única cosa que es constante no es ni el espacio ni el tiempo, es la velocidad de la luz. Eso es importante. Es importante también porque sabemos que es finita, como les decía. Tiene un cierto número, es 300.000 kilómetros por segundo y todos observamos lo mismo siempre. Lo importante de esto, que sea finita y que es constante para todos, es que si uno observa cosas que están lejos o muy lejanas a nosotros, las observamos a través de la luz que nos llega de esos objetos, vamos a ver esos objetos como eran antes, como eran en el momento que emitió esa luz, que llevó un cierto tiempo en llegar hasta nosotros. Para darles una idea, las galaxias a simple vista que uno puede observar en el cielo, se ven desde el hemisferio sur, las galaxias de las nubes de Magallanes, están a más o menos 100.000 años luz de nosotros, con algún redondeo allí. O sea que la luz como vemos esas galaxias, es en verdad como eran esas galaxias cuando
la humanidad empezó a salir de África y empezó a colonizar diferentes partes del globo. O sea, los humanos ni siquiera existían como humanos. De esa forma había esa combinación de Homo sapiens y todos los otros demás que estaban en esa época, que no había sin ninguna especie que dominara. Okay. Entonces, esa es la galaxia más cercana que tenemos. Andrómeda, que es una galaxia parecida a la nuestra, que es también la más cercana, bastante grande, emitió esa luz hace 1.000.000 de años, no sé, cerca de la época de los dinosaurios, más o menos. Eso les da una idea de cuán grande es el universo y cómo es importante esto de tener en cuenta que la velocidad de la luz es finita. Necesitamos más para seguir armando esta cosmología. La otra es que la gravedad, como la entendemos, que uno entiende la gravedad como una fuerza, que le enseñamos en la escuela, una fuerza que atrae una piedra, suelta una piedra, la Tierra la atrae, la piedra cae. Eso en verdad no es así. Lo que aprendimos de Einstein también es que la gravedad se entiende mejor, sobre todo en sistemas astronómicos, como una curvatura en el espacio-tiempo. O sea, todos los objetos se mueven siguiendo líneas rectas, o tan rectas como uno pueda, en el espacio-tiempo. Pero si el espacio-tiempo es curvo, entonces las líneas rectas puede que parezcan líneas circulares, por ejemplo. Uno podría volver al mismo lugar donde estaba antes. Imagínense en la Tierra. La superficie de la Tierra es una esfera, mal que les pese a los terraplanistas, es una esfera, y si uno toma un lugar en la Tierra, se pone en la superficie de la Tierra y empieza a andar tan derecho como uno pueda, sin parar, pasando por los océanos y todo lo demás, y sigue andando, vuelve al mismo lugar donde estaba antes. Aunque siempre ha ido en una línea recta, uno vuelve al mismo lugar porque la geometría es curva. La geometría es la geometría de una esfera. Y lo mismo que le pasa a un satélite que da la vuelta a la Tierra. Da la vuelta a la Tierra no porque la Tierra la traiga, sino porque el espacio-tiempo es curvo. Y trata de ir directamente, en línea tan recta como sea posible, en el espacio-tiempo que es curvo. Entonces se vuelve a encontrar en el mismo lugar después de un cierto tiempo. ¿Sí? La curvatura es el espacio-tiempo, y la curvatura esta nos da una medida de cuánta materia y cuánta energía hay. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y la materia o la energía le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Es una mezcla de las dos cosas. ¿Okay? Bien, sigamos. La otra cosa que precisamos entender para hablar de cosmología es esto, que uno toma una foto, noche oscura, y toma una foto. Esta foto, por supuesto, no es una foto que uno toma de la Tierra, sino una foto del telescopio Hubble. Uno toma una foto y encuentra que hay miles de cosas, miles de galaxias, miles de estrellas, etc. Depende de cuán grande sea el espacio, el campo que uno cubra o cuán potente sea nuestro telescopio, por ejemplo. Lo interesante de esto no es eso, que hay miles de galaxias. Por supuesto, eso también es interesante. Desde el punto de vista de la cosmología, lo más interesante es que uno puede ver estas galaxias, de que hay galaxias tan lejísimos, y uno las puede ver. ¿Y por qué puede verlas uno? Uno puede verlas porque el cielo es oscuro. El cielo nocturno es oscuro. La luz de galaxias que están lejísimos puede llegarnos y podemos analizarla y entenderla. ¿Por qué es eso interesante desde el punto de vista de la cosmología? Recuérdense lo que les dije con Copérnico. Copérnico decía, no estamos en un lugar privilegiado, el universo es homogéneo, es igual en todas partes. ¿Okay? Homogéneo es otro, pues igual en todas partes y en todas las direcciones, promediado en escala suficientemente grande. Ahora, si eso fuera así, y el universo fuera infinito, por ejemplo, infinito en tiempo, infinito en espacio, como es lo más sencillo pensar, no se acaba nunca. Si no estamos en un lugar privilegiado, de un universo infinito, bueno, lo más sencillo es que el universo sea infinito, no hay ningún lugar privilegiado. Si el universo fuera una esfera, por ejemplo, y está en el medio, estaría privilegiado, si está en el borde, estaría privilegiado. Decir que no está privilegiado es como asumir que el universo debe ser infinito. Lo que nos dice que el cielo nocturno sea oscuro, es que el universo no es infinito. No es infinito de alguna forma. O no es infinito en tamaño, o no es infinito en el tiempo. ¿Por qué es esto? Porque imagínense, el universo tiene estrellas, tiene galaxias, ¿no? Ahora, cuanto más lejos están estas galaxias o estas estrellas, la luz que nos llega, por supuesto, viene diluida. Si tomo un mismo faro de un auto y lo pongo a 10 metros o a 100 metros, el faro pareciera ser
menos luminoso, ¿no es así? Menos brillante desde el punto de vista de cuando la luz me llega a mí. Lo interesante de esto es que si el universo fuera uniforme, hay muchos más faros y que aumenta esa cantidad de faros, esa cantidad de estrellas, a medida que la distancia a nosotros aumenta. Y ese aumento de la cantidad de estrellas compensa el hecho de que cada estrella se vea un poco menos brillante. Y entonces la cantidad de luz que yo recibo de las estrellas más cercanas es igual que la cantidad de luz que recibo de las estrellas un poquito más lejos, o un poquito más lejos, o un poquito más lejos. Cada capa, si uno quiere, esférica que nos rodea de estrellas, contribuye a la misma cantidad de luz que me llega aquí. Si ese número de capas fuera infinito, estoy sumando una infinita cantidad de luz, pequeña que sea, pero es una cantidad infinita, y el cielo no sería oscuro, brillaría como la combinación de miles y miles y miles de millones y millones de galaxias y de estrellas. Eso no es así. Entonces nos deja solamente dos opciones. El universo es finito en tamaño, en algún lugar se acaba, y ya me parece oscuro porque no hay suficiente luz que me llega. O el universo no es finito en el tiempo, en el sentido de que como la luz tiene una velocidad finita, si el universo no hubiera existido por siempre, imagínense que empezó hace 14.000 millones de años, como hoy sabemos que es así, entonces hay una distancia máxima, aunque el universo sea infinito, hay una distancia máxima desde la cual yo puedo recibir información, porque es ese tiempo multiplicado por la velocidad de la luz me da una distancia máxima. El universo parece finito para nosotros, pero parece finito solamente porque el universo no ha existido por siempre. El universo es finito en el tiempo. ¿Cuál de esas dos opciones es la que más se corresponde a la nuestra? La respuesta vino con estas observaciones hechas por Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense allí a principios del siglo XX, en el que él descubrió que la velocidad de las galaxias, pero todas las galaxias que uno puede medir, que son como constelaciones o grupos de estrellas, como la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia, Andrómeda es otra galaxia, etc. Todas esas galaxias parecía ser que se están alejando de nosotros, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan de nosotros. Eso es lo que llamamos la expansión del universo. Nos dice que todo el universo parecía ser que se está alejando. Todo el universo se hace como más grande a medida que pasa el tiempo. Y eso fue un descubrimiento que cambió totalmente el rumbo de la cosmología, por supuesto. Pero desde el punto de vista de la cosmología, es más importante pensar en la expansión del universo al revés. Pensar que si el universo se expande, si las galaxias se están alejando unas de otras en el tiempo, con el tiempo que pasa, es mejor pensarlo al revés. ¿Qué pasa cuando veo o considero esta expansión hacia atrás en el tiempo? Si voy hacia atrás en el tiempo, el universo se contrae, se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ahora, si el universo es uniforme y en el tiempo se está contrayendo hacia atrás en el tiempo, uno puede poner este comportamiento dentro de las teorías de Einstein, esto de la curvatura, del espacio-tiempo, etc., que nos dice cómo se comporta un universo homogéneo que se contrae en el tiempo, aunque lo estemos mirando hacia atrás, no importa. Y la forma que se contrae, y este universo, que este universo sea homogéneo, hoy lo podemos demostrar, lo podemos medir. Esta es una imagen de la distribución de galaxias y de cuasares tan lejos como uno pueda observarlo. Se ve que es en promedio bastante homogéneo, isótropo. Cuando miramos hacia atrás en el tiempo, lo que vemos es que el comportamiento de esta distancia media entre galaxias, que parecía ser que está incrementándose a medida que pasa ese tiempo cósmico, es en verdad lo que nos dicen las ecuaciones, es que si uno mira las cosas hacia atrás, se comporta como la curva del COVID, que es la que ustedes habrán visto. Uno empieza con muy pocos casos y se acelera, y hasta que en poco tiempo, en un tiempo finito, toda la población se contagia, a menos que uno tome algunas precauciones. Y ese es un crecimiento que llamamos exponencial. En verdad, esta curva del COVID es la misma que la descripción de la evolución del universo hacia atrás en el tiempo. Empezamos en un tiempo, a una cierta distancia,
Y si voy hacia atrás en el tiempo, llego en un tiempo finito a un momento en el que la distancia entre galaxias, la distancia media entre galaxias, la distancia media entre átomos, se vuelve cero. Y eso ocurre en un tiempo finito. En algún momento hacia atrás en el tiempo, el universo llega a un estadio de densidad, digamos, infinita, o mucho más grande que cualquier densidad que uno pueda entender o que nos pueda interesar. Esto ocurre en todas partes del universo al mismo tiempo. Todo el universo se vuelve infinito, no, pero no es un punto, es todo un universo infinito que es infinitamente denso en cada punto de sí. Y eso ocurre en un tiempo finito. Entonces, eso es lo que resuelve esta paradoja que les decía, de por qué el universo es, por qué el cielo es oscuro. Bien, sigamos. Estos son diferentes modelos que uno puede hacer. Todos los modelos tienen la misma peculiaridad. Hacia atrás en el tiempo, todos van a un estadio de densidad infinita en un tiempo finito. Eso es interesante porque nos explica algo también que es bastante paradójico en la física contemporánea. Y una es esta, que las leyes de la física, las leyes fundamentales de la física, se expresan siempre de formas similares a esta. No son las mismas fórmulas, por supuesto, pero son muy similares. Esta es una fórmula, la fórmula que relaciona la masa con la aceleración y con la fuerza, llamamos la segunda ley de Newton. Pero fíjense cómo entran estas propiedades. Está la masa, está la aceleración, que es esta cosa rara de D, 2, X y estas cosas así. Y lo que es la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Pero como el cambio de velocidad en el tiempo, como la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, que es el cambio de la posición en el tiempo. El tiempo aparece dos veces. El tiempo aparece al cuadrado matemáticamente, si uno quiere, como aparece aquí. Eso quiere decir algo muy importante, que si uno cambiara el tiempo, le cambiara el signo al tiempo, pusiera menos tiempo, uno encontraría exactamente la misma fórmula, porque menos t al cuadrado es lo mismo que t al cuadrado. Nos dice esto que las ecuaciones fundamentales que gobiernan la física, gobiernan nuestro entendimiento de la naturaleza, son reversibles. No hay como flecha del tiempo que sea privilegiada. Todas las cosas que ocurren de una forma en la física fundamental pueden ocurrir al revés también. Pero ¿cómo explicamos entonces de que es obvio que existe una ley existe una flecha en el tiempo? Yo cada día que pasa me hago más viejo, si no, bueno, les puedo mostrar una foto cuando era más joven y se van a dar cuenta de que eso es así. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es que el tiempo pareciera tener una forma en la cual una dirección en la cual se propaga? Esto ocurre por el Big Bang. Es la mejor explicación que tenemos para eso. La razón por la cual hay un después y un antes que son reconocibles en escalas macroscópicas es porque el universo se expande. Porque el universo se expande, se pueden formar estrellas, por ejemplo. Si el universo no se expandiera y se hiciera más frío, las estrellas no podrían formarse. Si eso fuera, por ejemplo, muy parecido al del Big Bang, que decía que era una densidad casi infinita, si no se expandiera, si no dejara de ser casi infinita esa densidad o altísima, no se formaría nada, no se formaría ninguna estrella, no habría la posibilidad de formar ningunos elementos, todos serían quarks y fotones dando vueltas y colisionando entre ellos sin hacer en particular nada. O sea, la razón por la cual existe una flecha del tiempo es porque la expansión del universo da lugar a que estas cosas ocurran. Es como que hacen espacio en el universo para que cosas como esta, la propagación de fotones, la formación de planetas, estrellas, ocurran. Nos da ese lugar. Entonces, me gusta decir así en un tono más poético, que envejecemos entonces porque las galaxias se alejan. Envejecemos porque el universo se expande. Bien, estamos ya casi listos para empezar a armar nuestras cosas, para armar esta cosmología y llegar a algún lugar. La última que quería contaros es esto de qué es la materia que conocemos aquí en el sistema solar. Si uno tomara toda la materia del sistema solar y la pusiera todos los átomos que les contaba al principio, los pusieron del sistema solar, pusieron todos los planetas, los asteroides, la luna,
todo, todo. El Sol, todos esos átomos en una bolsa, sacudir la bolsa así, como sacudían los chicos que cantaban la lotería, cuando yo me acuerdo cuando vivía en Argentina. Sacude la bolsa así y mete la mano y saca un átomo. ¿Qué encuentro que es? Hidrógeno. Meto la mano nueva, saco un átomo, ¿qué es? Hidrógeno. Otra vez hago lo mismo, hidrógeno. El sistema solar es casi todo hidrógeno, con un poquito de helio. Y lo demás, cosas como el carbono, el hierro, el sodio, todas estas otras cosas que vemos en la Tierra, son, desde el punto de vista del sistema solar como un promedio, completamente irrelevantes. Lo único que importa es el hidrógeno y un poquito de helio. Todos los otros elementos, ¿verdad? Sabemos hoy, todos los otros elementos, el sodio, los núcleos que tenemos de hierro, de carbono que están en nuestro cuerpo, por ejemplo, están no sé, en las cosas que consumimos cuando comemos, todos esos átomos se formaron en el centro de estrellas. Todo eso se forma en el centro de estrellas. Es como si el universo, cuando nació en este Big Bang que les contaba, en este momento en el cual la densidad era casi infinita, estaba hecho solamente de hidrógeno y helio. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es que el universo es tan simple en ese sentido? Esto que les cuento de que el universo, de que los sistemas solares es casi todo hidrógeno y helio, ocurre en todo el universo que hemos podido medir. Cualquier sistema solar, cualquier galaxia que hemos podido medir, es siempre lo mismo. Todo es hidrógeno y un poquito de helio. Y nada más. Lo demás es irrelevante desde el punto de vista de la materia que contiene. ¿Por qué es así esto? ¿Por qué es que solamente hay hidrógeno y un poquito de helio? ¿Qué es lo que ocurre en este Big Bang, si uno quiere, que no permite que el hidrógeno y el helio se conviertan en cosas más pesadas, como carbono, oxígeno, como ocurre en el centro de una estrella? ¿Por qué no pasa eso en el momento inicial del universo, cuando era muy parecido a una estrella, muy denso, muy caliente como una estrella? ¿Por qué no ocurre eso? No ocurre por algo que es bastante peculiar y que hemos aprendido. Y es el hecho de que el universo está lleno de luz. Hay muchos fotones, que los llamamos, por cada protón que existe. Cerca del Big Bang, si uno empieza con protones y neutrones y quiere armar cosas más pesadas, como pasa en el centro del Sol, por ejemplo, ahora, que formar, no sé, helio a partir de protones y neutrones, tiene que convertirlos primero en deuterio y después el deuterio se convierte en helio. Cuando uno pasa al deuterio es muy frágil. El deuterio se destruye si encuentra un rayo de luz que choca con él. Hay tanta luz en el universo inicialmente, tanta luz, que apenas uno forma un poco de deuterio, ese deuterio se ve destruido por la luz. Fíjense cómo funciona este cartoon que les muestro aquí. Protón y neutrón colisionan, forman deuterio y emiten un rayo de luz. Esto puede funcionar al revés también. Acuérdense, todas las ecuaciones fundamentales van de un lado para el otro. Si el deuterio encuentra luz, mirado de derecha a izquierda, el fotón colisiona con el deuterio se separa entre protón y neutrón. O sea que si pongo suficiente luz en el universo, puedo evitar que se formen cosas más pesadas que el helio. Y ahora, ¿cuánto preciso de eso? Puedo calcularlo. Esto podemos hacer la cuenta. Sabemos cuál es la sección eficaz de estos procesos y puedo calcular. Necesito el orden de 1.000 millones de fotones por protón. 1.000 millones de fotones por protón. Una cantidad enorme de luz. El universo, en verdad, es un universo que está hecho casi todo de luz, en el sentido de la cuenta de estas partículas fundamentales que les contaba. Es casi todo fotones. Los bariones que llamamos, ¿no?, son básicamente irrelevantes desde el punto de vista de números. Hay 1.000 millones de fotones por cada protón. Eso es lo que precisamos para explicar por qué hay solamente hidrógeno y helio en el universo. Ahora, si esta luz existió cerca del Big Bang, tiene que existir aún hoy todavía. ¿Dónde está esta luz cósmica? ¿Dónde están estos 1.000 millones de fotones por protón que les contaba? Bueno, está. En verdad, tenemos que saber cómo descubrirla. En verdad, la forma de pensar esto es que el universo, cuando hacia atrás en el tiempo, era muy denso, muy caliente,
Y entonces en ese momento el universo era opaco. Todos los electrones que están asociados a estos protones en el hidrógeno, cuando es muy denso y muy caliente, esos protones pierden sus electrones. Los electrones se convierten en electrones libres. Los electrones libres interaccionan muy fuertemente con la luz y empieza a rebotar. Todos los haces de luz, todos los fotones empiezan a rebotar de electrón en electrón y no pueden propagarse. Siempre van y vienen, es como estar metidos en una niebla, una sopa de electrones, protones y fotones en el cual en promedio nadie va a ninguna parte. Los fotones no pueden propagarse. Si quieren propagarse, encuentran a un electrón y vuelven, los rebotan y vuelven aquí. Y eso dura hasta que el universo se vuelve suficientemente frío y poco denso como para que los electrones se acoplen de nuevo con los protones y formen el hidrógeno. Cuando eso pasa, los electrones dejan de interaccionar con la luz. El hidrógeno se vuelve transparente y la luz en el universo puede propagarse libremente. Entonces, si nosotros estamos aquí en el centro, no tiene que ser el centro, pero con esta figura, estamos en el centro, en ese momento, hasta ese momento, todos los electrones, los fotones estaban presos en sus lugares. No podían moverse de esta cuadrícula, estaban como pegados a cada punto de la cuadrícula. Cuando ocurre este momento, que llamamos el momento de recombinación del hidrógeno, el momento en el que el hidrógeno se vuelve neutro y el momento se vuelve transparente, todos esos fotones que existen, esos miles de millones de fotones por protón, desde cada lugar del universo empiezan a propagarse libremente en todas las direcciones, dependiendo de dónde estaban apuntando en el momento que eso ocurre. Y por supuesto que nos llegará alguno de la derecha, por ejemplo, de este rayo que les muestro aquí a la derecha, nos llegará alguno hoy, de alguna cierta distancia. Ahora, también nos llegará otro de otro lugar, de otra dirección, y de otra dirección, de otra dirección. En verdad, nos están llegando hoy miles de millones de fotones en todas las direcciones posibles, desde este lugar, desde este horizonte cósmico, que es el lugar más lejano que puedo observar. No hay nada más lejos de este horizonte cósmico que pueda yo observar, porque el universo era opaco antes. Es como observar una pared, uno puede observar hasta la pared. Detrás de la pared uno no puede observar. Lo mismo aquí. Entonces, la luz que nos llega hoy, nos llega de todas partes desde este momento particular, que es cuando el universo se vuelve transparente. Estamos como en el centro de una esfera rodeada. Por supuesto, cualquier observador observa lo mismo. Sus esferas son diferentes, pero todos observamos lo mismo. Cualquier observador en cualquier lugar del universo observa solamente la esfera que le corresponde. ¿Okay? Y este es el momento más temprano del universo que yo puedo observar usando luz. Más allá de eso no puedo observar. Esta luz fue descubierta en los años 60, a fines de los años 60, por Arno Penzias y Robert Wilson, aquí en los Bell Labs en Princeton, New Jersey, cuando estaban tratando de hacer transmisiones de radio de alta fidelidad. Esa es la antena que usaban para comunicarse. Se dieron cuenta que no importa dónde miraban, o en qué dirección, o en qué época del año, o en qué, si era noche o día, siempre tenían un ruido, una luz que les llegaba. La luz que hoy sabemos que esa luz está en la banda de las microondas. O sea que estamos como rodeados de esta luz. Esta luz tiene un espectro muy particular, que se llama espectro de cuerpo negro, que nos permite medir cuánta luz hay en el universo. Esta luz que viene del Big Bang, directamente del Big Bang, es la luz más importante que hay en el universo. Si uno compara esta luz primordial, esta reliquia que tenemos del Big Bang, con toda la luz producida por todas las estrellas, todas las galaxias, durante toda la historia del universo, esta luz primordial gana por miles y miles de millones. Toda la luz emitida por todas las estrellas que existieron siempre en toda la historia del universo es irrelevante. Esta es la luz del universo. Podemos medir cuánta luz hay. Ahora, si podemos medir cuánta luz hay y sabemos cuántos protones por fotón hay, podemos saber cuántos protones hay, cuánta masa hay en el universo. Entonces, podemos medir muy bien esa masa. Y esa es la forma en que medimos la cantidad de materia que hay en el universo. Sabemos cuánta materia hay porque sabemos cuántos fotones hay y sabemos que el universo es helio e hidrógeno. Ahora,
Esta es una foto, si uno quiere una foto, con el planisferio del cielo observado en microondas. Todo es como estamos mediendo, recibimos estos fotones de microondas, todo parece ser como exactamente iguales. Pero hay pequeñas diferencias. Si uno va y miden con precisión muy, muy exquisita, o sea, cambios entre 1 en 100.000, ¿cómo es esta luz? O sea que la luz no es exactamente la misma en todas partes. Algunos lugares parecen ser un poquito más calientes que otros. Y este mapa de fluctuaciones que vemos en esta luz nos permite entender algo más importante aún. Nos permite medir, voy a saltar esta parte para ganar un poco de tiempo, nos permite medir cómo es la geometría del universo, cómo esa luz nos llega desde ese momento, muy cerca del Big Bang, a ahora. ¿Cómo nos llega? Nos llega a través de, en otras palabras, ¿cuál es la geometría del universo? ¿Esta luz nos llega en líneas rectas o en líneas que se curvan? ¿Sí? Nos permite medir cómo es esa geometría, nos permite medir la curvatura del espacio-tiempo del universo como un todo. ¿Okay? Ahora, lo interesante de esto es que si sé la curvatura, sé cuánta materia hay, cuánta materia y energía hay en el universo, porque, como decía antes al principio, la materia y energía nos dice cómo se curva el espacio-tiempo. Si sé cómo se curva el espacio-tiempo, sé cuánta materia y energía hay. Podemos medir la geometría del universo, puedo medir cuánta materia y energía hay en total. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos dos mediciones de la materia y la energía. La medición de la materia y energía que viene de los, como decía, de los bariones, de los protones, neutrones y de los fotones, y de la materia y energía total que hay a través de este entendimiento de la curvatura del universo. Cuando los comparo, en verdad uno encuentra cosas que no esperábamos. Es que de esta, digamos, de esta pizza, si uno quiere pensarlo de otra forma, una porción ínfima es la energía, la luz y la materia común, protones y neutrones y las cosas que observamos. No hay más de un 5% de la cantidad total de materia y energía del universo que uno pueda atribuirla a lo que llamamos la materia normal y la energía normal, a la luz y a los bariones. El 95% del universo está hecho de otra cosa, de algo que no está contemplado en la física contemporánea. Y no está ni siquiera, yo les voy a contar ahora que aparte ni siquiera está hecho, es como una parte de materia, una parte de energía, y la energía tampoco es la que querríamos, la que entendíamos que era. Esto de que la energía está en los fotones, por ejemplo, que son las partículas sin masa en el universo, que tienen energía, tampoco parecía ser así. Entonces eso es donde vamos a terminar. Uno puede medir la cantidad de materia que hay en el universo midiendo qué materia hay. Por ejemplo, si voy a una galaxia, puedo medir cómo se mueven las estrellas de una galaxia y usar ese movimiento para saber cuánta cantidad total de materia una galaxia tiene. Y eso es algo que se lo hacemos desde hace ya décadas y hemos entendido que la materia oscura, hay otro tipo de materia que existe y que se suma a las estrellas y al gas de una galaxia para poder entender cómo se mueven esas estrellas. Una galaxia en verdad no es una galaxia de estrellas como uno cuando toma una foto le parece. Es una galaxia de materia oscura. Hay mucha más materia oscura que materia normal, que materia común que se hecha de protones y neutrones. Esta es una imagen de cómo es. En amarillo, en el centro, es la Vía Láctea, por ejemplo, y la materia oscura es un halo enorme de materia que llega hasta 300, hasta miles de años, cientos de miles de años luz del centro de nuestra galaxia. Y nosotros somos una pequeña gotita de luz en el centro de una bola inmensa de materia oscura. Ahora, si sabemos cuánta materia oscura hay en una galaxia, sabemos cuántas galaxias hay, sabemos cuánta materia oscura hay. ¿Esto explica la materia y energía del universo? No, explica solamente un 25% más o menos. Nos queda el 75%, 70% de materia y energía en el universo que no es ni materia, como la entendemos, materia que gravita, ni energía como la entendemos, ni luz. Es otra cosa, hay algo más. ¿Qué propiedades tiene esta cosa extra que hoy le llamamos energía oscura? ¿Qué propiedades tienen?
Eso lo podemos entender midiendo cómo se expande el universo. Les conté que el universo se expande, entonces podemos usar las mediciones que tenemos de la expansión del universo y del tiempo en que demoran ciertos eventos en el universo en llegarnos hasta nosotros, para poder reconstruir cómo se expande el universo. Lo que hemos aprendido de esto, me salto un poco para no pasar demasiado el tiempo, porque ya creo que me pasé del tiempo. Podemos descubrir que la forma en que se expande el universo es bastante peculiar. Lo que pensamos antes de hacer este descubrimiento, que lleva desde hace 10 años más o menos, pensamos que el universo se expandía, pero como estaba la gravedad de la materia oscura, la gravedad de la materia normal, esa expansión siempre va a ser decelerada. O sea, como cuando uno tiene una piedra hacia arriba. Tiene una piedra, la piedra sigue moviéndose hacia arriba por un tiempo, pero siempre se mueve menos y menos rápidamente. Esa es la forma en que pensábamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gravedad de la Tierra está siempre tratando de decelerar a la piedra. Ahora, pensamos que eso era así. La cosa empezó a expandirse por alguna razón, no sabemos por qué. Empezó a expandirse, pero debería expandirse cada vez más lentamente, más lentamente, más lentamente. Parecía ser que eso no es así. El universo al principio se expandía y se deceleraba, pero hace poco, sentido cósmicamente, hace 5.000 millones de años más o menos, en vez de decelerarse, en vez de expandirse cada vez más lentamente, empezó a acelerarse, a expandirse cada vez más rápidamente. Es como si algo hubiera aparecido en el universo de que cambia las leyes, de que hay algo que se opone a la gravedad y que hace que el universo empiece a expandirse cada vez más rápidamente. Dice que estamos entrando en una etapa en la que pensamos que la expansión del universo se va a expandir cada vez más y más y más rápidamente, como la curva del COVID que les mostraba al principio. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese mecanismo, esa propiedad que tiene el universo que hace que esta expansión haya cambiado de esta forma y que hoy nos condene a esta expansión casi exponencial? La verdad no sabemos qué es lo que es. Sabemos que existe porque estas mediciones se han hecho de muchas formas diferentes y todas las mediciones coinciden. Y la única forma de entender qué es esto es la mejor idea que tenemos para hacer, es que es una energía básica que está asociada al vacío absoluto. Uno piensa que el vacío absoluto es nada. O sea, no hay nada. Si uno toma una caja y saca todos los átomos que hay, saca toda la luz que hay, todos los fotones, etc., no le quedaría nada. ¿Sí? Saca toda la materia oscura también, no le queda nada. Esa nada debería tener energía cero, decimos. Es lo que pensamos, al menos hasta ahora. Lo que parece ser que eso no es así. Que si uno hace eso y saca todo, la energía que le queda dentro de esta caja, una caja, digamos, cerrada, hermética, no es cero. Hay algo pequeño, pero hay algo que no es cero. ¿De dónde sale esto? No lo sabemos. Pero esa es la mejor idea que tenemos. Hay una energía asociada con el vacío. Cuando el universo se expande, cada vez como más vacío que existe entre galaxias, y esa cantidad de energía del vacío se aumenta porque hay más vacío, y ese aumento de la energía del vacío hace que el universo se expanda cada vez más rápidamente. Parece poco convincente la explicación, y la verdad que es bastante poco convincente. Es la mejor explicación que tenemos, lo que no quiere decir que sea buena. ¿Sí? Pero bueno, esta es mi conclusión. Entonces, ni la materia que domina la gravedad del universo es la materia que conocemos, ni la energía que determina su destino es la que esperábamos. Antes pensamos que el universo se iba a expandir y básicamente tal vez recolapsar o dejar de expandirse en algún momento. Ahora pensamos que el universo se va a expandir para siempre exponencialmente. Así que esta es la pesadilla de la física contemporánea que les contaba al principio. Tanto que hemos aprendido de la energía, tanto que hemos aprendido de la materia, y resulta ser que desde el punto de vista cosmológico es irrelevante. Ni la energía es la que pensamos, ni la materia es la que conocemos. Esta es la pesadilla en la que estamos hoy. La pesadilla la llamo yo para dar un poco así de sabor, digamos, a esta charla, pero en verdad no es una pesadilla, es una oportunidad inmensa de aprender y de contrastar los mejores modelos que tenemos, el mejor entendimiento de la naturaleza que tenemos y llevarlo a otra etapa más mejor, que ojalá que
llegue dentro de poco, así yo puedo también participar de ese momento. Bueno, les agradezco y los dejo con esta última reflexión entonces. Muchas gracias Libertad, de nuevo por invitarme. Muchas gracias Santiago por compartir este momento y bueno, dejo de compartir ahora la pantalla entonces. Sí. Gracias Santiago, gracias Julio, la verdad muy interesante lo que hablaron. Pasamos desde la historia a una clase de cosmología en media hora, en una hora. Muy interesante todos los trabajos que están realizando ambos, tanto desde la parte histórica como hizo Santiago, como de la cosmología, como hizo cosmografía, como hizo Julio. Bueno, no hay preguntas de las personas que nos estuvieron viendo. Sí, Jorgelina agradece, que es un gusto poder haberlos escuchado, así que para mí también, porque fue como una super clase. No sé si ustedes tienen algo más para contar y para decir. Simplemente agradecer la oportunidad de poder charlar con ustedes y mostrar las cosas al público. Bárbaro. Bueno. Lo mismo para mí, muchas gracias Libertad, muchas gracias Santiago. La verdad que he aprendido mucho de historia de la astronomía argentina. Yo repasé un montón. Sí, tal cual. Fue muy interesante las dos charlas, la verdad es que hay muchos datos y mucho también por investigar, ¿no? Es como que es un trabajo, bueno, así como el universo se expande, digamos, toda la historia también se expande, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Julio, muchas gracias Santiago, los dejo y los esperamos nosotros en la próxima emisión. Chao, hasta Bien, luego. hasta pronto, gracias.